Tema: Recordando el México Antiguo 1. Aprendizaje esperado. Ubica temporal y espacial el México Antiguo. Énfasis: ubica las áreas, los horizontes y las áreas de Mesoamérica. Para dar inicio quiero hablar de este concepto, que es un área cultural. Un área cultural supone la existencia de grupos humanos ligados por un conjunto complejos y heterogéneo de relaciones que a lo largo de milenios estas se establecen en sociedades que vivían en áreas continuas. El resultado son tradiciones o historias compartidas. Mesoamérica. El primer grupo fue los olmecas, uno de los más antiguos que existieron en Mesoamérica. Se asentaron en partes de Veracruz, Tabasco. Mesoamérica surge desde que el hombre descubre la agricultura. Logra domesticar varias plantas como el maíz, la calabaza, el chile, el frijol, que serán en futuro la base de la alimentación de los pueblos mesoamericanos. Con el surgimiento de la agricultura, caracterizó a Mesoamérica de las demás regiones. Además, se logró domesticar animales como el perro y el guajolote, pero el conejo y el venado se utilizaban en la práctica de la cacería. Aridoamérica. Esta área cultural ocupa la mayor parte del norte de nuestro país y una parte sur de los Estados Unidos. Como ya se mencionó, esta área no logró obtener los avances culturales que tuvo Mesoamérica, pues existen diversos factores como la falta de agua y escasez de lluvia, el tiempo del suelo que no fue favorable para desarrollarse la agricultura, el clima y las condiciones ambientales que sus habitantes aún conservan la práctica del nomadismo. Se puede mencionar que es muy aspectos pocos para llegó a compartir con Mesoamérica. La mayoría de sus habitantes practicaba la caza de animales de medianos y gran tamaño, donde se utilizaban armas como puntas de proyectil, hachas, proyectiles, entre otros. Aún se recolectaban frutas o vegetales y aún vivían en lugares como cuevas donde llegaban a construir sus hogares. Un ejemplo como la zona arqueológica de Paquime en Chihuahua. La vida que llevaban estos individuos no les traía provecho. De las pocas actividades que realizaban, no lograron llevar un sistema de escritura y lenguaje, no lograron desarrollar la ciencia y tuvieron un bajo nivel cultural. Oasisamérica. Esta área se ubica en los actuales estados de Sonora y Chihuahua, una parte sur de los Estados Unidos, en los estados de Arizona, Nuevo México y California. Esta área tal cual llevó un pequeño progreso cultural para poder dejar la vida del nomadismo, logrando diseñar técnicas nuevas e instrumentos de trabajo que le ayudan a sacar provecho, haciéndolos a diferenciar de Aridoamérica. Esta área se divide en tres partes: Anasazi, Omaha y Omayón. El área de Omayón destaca por los avances culturales que tuvo, como el desarrollo de la agricultura, la manipulación y elaboración de objetos de cerámica, y uno de sus logros más destacados fue la edificación y construcción de la ciudad de Paquime, ubicada en el estado de Chihuahua. La mayor parte de las construcciones estaban hechas de adobe. Poco a poco esta área empezaría a decaer con la llegada de los españoles por las fuertes condiciones climáticas que le impidieron avanzar. Las áreas culturales de Mesoamérica. El occidente de México. En esta región comprende los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y la parte sur de Sinaloa. Ámbito económico. Inicialmente los purépechas o tarascos
tenían una economía basada en la caza, especialmente de las tortugas, pero luego su economía se extendió en base principalmente en la agricultura. Ellos se desarrollaron muy bien en el área de trabajo de la madera, metales y tejidos. En el ámbito político tenían un gobierno teocrático. El rey, al mismo tiempo quien era la autoridad política suprema, representaba también a la religión. Su deber principal consistía en mantener el culto al dios Huirquepé. El ámbito social, la sociedad de la cultura purépecha estaba jerarquizada en las altas clases y bajas. Desde el punto de vista del mundo mesoamericano, los gobernantes, sacerdotes, los jefes militares ocuparon lo alto de la organización social de los pueblos purépechas, siendo esta la principal dominante los comerciantes, artesanos y agricultores. Centro de México. En los estados de Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y parte de Puebla y Querétaro ocuparán esta región cultural. El ámbito económico. La economía de los toltecas se basaba en la agricultura y el cultivo de algodón, maguey, maíz, frijol, chile. La artesanía formaba una parte importante en su desarrollo económico. Los toltecas eran grandes comerciantes y rendían tributos al gobierno. En el ámbito social, la sociedad tolteca se dividía en dos clases: el grupo privilegiado, integrado por las jerarquías militares, funcionarios, el supremo gobernante, los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Golfo de México, Veracruz, Tabasco y el sur de Tamaulipas son dos estados que se encuentran hoy en día en la zona cultural de la costa del Golfo. En el ámbito económico, los olmecas comerciaban con basalto, la goma, las conchas, cerámica y otros objetos. El ámbito social dominaba la política del gobierno olmeca, los sacerdotes, los guerreros, los arquitectos de la élite que vivían en los centros ceremoniales y la mayoría de las personas campesinos en los alrededores. Guerrero. Como su nombre lo indica, el estado de Guerrero es donde se ubica esta área cultural y a su vez se divide en tres subáreas: la depresión de la Balsa del norte, la Sierra Madre al centro y al sur de la costa pacífico guerrerense. Guerrero es importante dedicado a los descubrimientos de la cerámica olmeca, así como lazos comerciales con los antiguos mesoamericanos del Altiplano o centro de México. Su clima es cálido y su fauna se compone de venado, tejón, iguanas, armadillos, etc. Oaxaca. En la zona de Oaxaca toma su nombre, al igual que la de Guerrero, del estado en el cual se ubica su delimitación cultural. Esta se vio crecer a la cultura zapoteca y mixteca precolombina. En el ámbito económico está basado en los cuatro cultivos básicos mesoamericanos: el chile, el maíz, el frijol y la calabaza. En el ámbito político, los mixtecos se organizaban en reinos o ciudades o estados independientes, cada uno gobernado por un rey que recargaba impuestos con bienes o servicios por medio de sus administradores que formaban parte de la nobleza. Ámbito social. Se encontraba el rey que gobernaba la ciudad o estado, seguían los nobles que se encargaban de la administración y en un escalón inferior se encontraban los comerciantes, artesanos y campesinos que convivían con el más bajo de los escalones, los siervos y los esclavos. Zona Maya. La zona maya comprende los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas en México, Belice y Guatemala y parte de Salvador y Honduras en Centroamérica. Ámbito económico, base a la agricultura y la pesca. Ámbito político, se caracterizó por ser de gran complejidad. Los gobernantes más importantes eran considerados descendientes directos de los dioses y la clase gobernante tenía pocos privilegios.
Ámbito social. Estaba organizada jerárquicamente y se distribuía en 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos, los esclavos. Entre ellos sobresalía el idioma, la organización familiar y las actividades económicas de subsistencia como la artesanía y los tejidos.